Caribe Radio nos proponemos ser la emisora online calificada para ser la mejor opción en comunicación para usted. Nos preparamos en noticias, deportes, cultura, música y de entretenimiento general para que usted esté conectado todo el tiempo con nosotros. Caribe Radio ofrece el mejor servicio de comunicación digital para que las empresas se hagan visibles a diferentes públicos. Desde lo público trabajamos para el servicio y por el servicio social. Caribe Radio Online nos entrenamos día a día para brindar la mejor opción en producción de medios digitales. Caribe Radio, la radio del futuro. Listo. Hola a todos, esto es Conversaciones con Autores, una colaboración entre Books Over Drinks y The Five Star Books. Somos comunidades literarias dedicadas a fomentar la pasión por la lectura y el compartir con autores con el propósito de explorar su trabajo. Nos complace tener con nosotros a Tim Keppel. Él es un escritor y anteriormente profesor de la Universidad del Valle para el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. En esta ocasión, Tim nos acompaña para presentar su novela Legado, un texto maravilloso que nos habla sin tapujos de la crisis de la mediana edad, los estragos que el tiempo deja a su paso, la dinámica familiar de un divorcio con hijos de por medio, la miserable ironía de pasarse la vida pensando en lo que hubiese podido ser. Una prosa llena de belleza literaria y de verdades incómodas que todos necesitamos conocer y leer. Tim, gracias por acompañarnos esta mañana. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Listo. Entonces, Tim, tenemos varias preguntas, pero la principal, bueno, como la que va a desencadenar toda esta charla es conocerte un poco. Llegas a Colombia en el 95, ¿de dónde viene la decisión de radicarse en el país? Bueno, yo a través de un estudio en México, cuando estaba en la secundaria, me enamoré con América Latina y luego tomé cada oportunidad de viajar a América Latina, tener amigos latinos, y estuve en Nicaragua por 6 meses y la decisión de venir a Colombia era al azar. En el momento yo apliqué a un instituto en Chile. También estaba haciendo un entrenamiento para hacer un escudo humano en El Salvador, y salió la oportunidad en Colombo Americano. Vine por 1 año y me fascinó, pero no quería pasar toda la vida enseñando lo básico de inglés. Entonces volví a Estados Unidos unos 3 años para hacer un doctorado y me tenían en mente en Universidad del Valle, y desde entonces estoy aquí. Buenísimo, buenísimo. Y háblanos un poco de tu ingreso al mundo de las letras y esa influencia literaria que han tenido estos 20 años en Colombia en tu trabajo y en tus obras. Sí. Bueno, yo no, como mis amigos escritores que empezaron muy temprano, yo quería ser basquetbolista, y cuando llegué como a los 16 años ya me di cuenta que no tenía el talento para la NBA, y estaban ofreciendo un curso de escritura creativa, y en el momento tenía un amigo que hacía comedia stand-up, y yo le ayudaba a escribir los chistes, y nos metimos en ese curso por bobos, pensando que eso era escritura creativa. yo no sabía nada, pero una vez en el curso empecé a leer todos los escritores maravillosos,
publiqué mi primer cuento ahí en la revista del bachillerato y ya decidí que quiero ser escritor y fui a vivir en un lago solo, leyendo y escribiendo y en la universidad mis profesores me animaron y aquí estoy. ¿Y cómo es esa, qué tanta diferencia ves entre la literatura, por lo menos colombiana, y cómo ha influenciado? Por lo menos aquí tenemos a Gabo, a Caicedo, a Mutis. ¿Cómo influencia eso en comparación con la literatura a la que estabas expuesto cuando estabas a temprana edad en Estados Unidos? Yo empecé con Hemingway, Fitzgerald, Salinger, Guardián en los Centenos era una revelación para mí como cuando Gabo descubrió el metamorfosis y dijo, yo puedo hacer eso. Yo hice lo mismo con Guardián en el Centeno porque antes yo había perdido tiempo tratando de escribir como Faulkner y eso no es lo mismo. Lo mío es muy barroco, muy, pues las influencias primarias de Faulkner eran Shakespeare y la Biblia. Entonces es un lienzo muy grande, es mítico. Y de hecho, Faulkner influyó mucho a Gabo en ese sentido de varias generaciones, un lienzo grande, mítico. Aunque Gabo tiene más humor y tiene realismo mágico, es interesante que Faulkner influyó a Gabo y luego Gabo influyó a Toni Morrison, que ella también tiene elementos de realismo mágico. Y la gente me pregunta cuál es la diferencia. Si uno lee los colombianos contemporáneos, o sea, olvidando a García Márquez, yo no veo mucha diferencia en la literatura contemporánea entre Estados Unidos y Colombia. Algunos me dicen que yo tengo mucha economía en mi escritura y no se ve eso tanto en Colombia. No sé ustedes qué opinan. No, un punto interesante. No hubiese pensado, o sea, no hubiese pensado que la literatura colombiana o contemporánea fuese, o sea, que hubiese más simetría entre la literatura contemporánea colombiana y la extranjera. Pues me dicen, porque dicen, mira, tu escritura es tan condensado, tan económico, mientras que los colombianos les gusta. En vez de minimalismo es como maximalismo. Pues ya te entiendo lo que dices. Hay algo que Total. hay algo en eso. Recuerdo mi primera clase de escritura, una clase de escritura creativa que tomé aquí en la universidad, y lo primero que me dijeron fue eso, como que, colombiano, sí, no hables tanto, estás haciendo así, ve directo al punto. Ajá. Tienes toda la razón. O sea, y siento que ese tema sí se puede observar en este libro, y es algo que a mí me gustó mucho y lo disfruté mucho, es que no da tantas vueltas, como que va directo al grano. Y Sí, eso es lo que me gusta de los cuentos. Es tan sintetizado y los cuentos en general va a un momento en la vida del personaje que ilumina toda su vida. Sí, hay que es la parte difícil de escoger cuál momento
ah, para revelar mucho más. Y el cuento enfoque más en el individuo en vez, mientras que la novela enfoque en la conexión del individuo con su sociedad y generalmente tiene algo que decir sobre la sociedad, tiene más ideología o más filosófico sobre la sociedad. El enfoque es más sobre la sociedad que en vez de contra el individuo. Lo que hago en este libro es como un híbrido entre cuentos y novelas, porque quería que tiene el mismo personaje en los 9 cuentos y quería que haya un efecto acumulativo que el total de los cuentos es más que la suma de las partes. Y hay una tradición, algunos dicen novela en cuento, aunque no me gusta mucho ese nombre, pero hay una tradición de eso, de dublineses en nuestro tiempo de Hemingway, Jesus Son de Dennis Johnson, Juno Díaz, en inglés dicen Drown, Elizabeth Strout, Richard Ford. Me gusta cuando leo colecciones de cuentos, me gusta no solamente los últimos cuentos que he escrito, sino hay una unidad, hay una conexión entre ellos que puede ser una conexión por el mismo personaje, por el mismo lugar, temático, pero es hay una unidad que cuando termine el libro tiene un efecto más que los cuentos individuales. Y sabes que eso fue algo que Mariana y yo estábamos charlando, que una vez llegas al final del libro, cuando estábamos viendo los agradecimientos, nos dimos cuenta que aparte de los libros, los habías publicado como en formas como de historias cortas y cuentos en varias publicaciones. Entonces, ¿de dónde llega esa idea de condensarlas todas y armar esta novela? Sí, eso pasa mucho en colecciones de cuentos que primero salen en revistas, pero en cómo construir este libro, se fue formando, la idea central de este libro, es el 4º libro que he publicado aquí. Primero, el enfoque era un extranjero en Colombia. Y eso era el tema a través del libro, siendo un extranjero, pero no solamente un extranjero en otro país, pero un extranjero en el mundo. Todos somos extranjeros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es eso? Desorientados, despistados. Bueno. El segundo libro era acerca de la muerte de la mamá del protagonista. Y eso es más como que es novela en cuentos. El tercero era, se llama ¿A dónde vas? Y la mitad de los cuentos ocurren en Estados Unidos, la mitad en Colombia. En este libro, mi idea original era el tema de envejecimiento. Entonces, estaba escribiendo una serie de cuentos enfocado en eso, sin saber cómo iba a ser la forma. Hay un dicho, todo el arte es la búsqueda de la forma.
piénsalo, es verdad. En escritura, en todas las clases de arte. Entonces, no tenía la forma, pero escribía cuento por cuento y tenía como 6, 7 y no sabía cómo lo iba a organizar. Y la luz que vi era, hubiera terminado 2 años antes, pero tenía un cuento que terminé descartando o dejando a un lado, de pronto lo uso después, que era el protagonista tenía un muy buen amigo por muchos años y estaban envejeciendo juntos, y hablando de ese tema y como yendo hacia el fin juntos y de repente el amigo rompe la amistad misteriosamente, abruptamente y fin totalmente y de pronto un día publico ese cuento, pero quité ese y puse uno del libro anterior, que es el cuarto cuento en el libro, que es el Día del Padre, y lo puse número 4 y cambié el orden y ya tenía el libro. No sé, porque el último libro, Ozymandias, que es acerca de la muerte del protagonista, lo escribí entre los primeros y es naturalmente es el fin del libro. Pero bueno, eso fue mi manera de construirlo. Qué manera tan bonita de ver las cosas. Y tienes razón, al final y al cabo es cualquier tipo de arte, si tú piensas por lo menos en un cuadro, en artes plásticas, todo es búsqueda de ese... La forma. Ajá. Yo tengo, esto lo estamos hablando anteriormente, Jairo y yo, que es por qué y de dónde viene ese interés marcado por narrar historias en torno a la dinámica familiar, que es como lo Dinámica podemos observar. colombiana. Ujú. Pues yo soy realista. No soy fan de lo fantástico, el melodrama, de ciencia ficción, nada de eso. Yo soy realista. Me gusta sentir, no quiero solo, y escritores como Borges que yo respeto, pero no quiero una experiencia como lector solamente intelectual. Yo quiero el componente emocional también. Eso viene de Aristóteles, una catarsis, una catarsis de emociones. Yo quiero, como la música o como una buena película, yo quiero. Y para tener eso hay que desarrollar los personajes psicológicamente y emocionalmente y no tener como en los otros géneros que mencioné, los personajes pueden ser unidimensionales. Yo quiero personajes complejos y entonces eso, yo siempre he escrito eso. No he olvidado tu pregunta, es por qué escribo de Colombia. Yo primero empecé a escribir, yo crecí en Carolina del Norte, escribí del sur, luego vivía 6 años en Filadelfia y escribí muchos cuentos cerca de Filadelfia. Y había algo similar porque yo era un extranjero en Filadelfia, yendo de un ciudad pequeño en Carolina del Norte, igual que era. Yo siempre he sido extranjero en toda parte. Entonces, para contestar, yo escribo de donde estoy. ¿Sí? Es realismo. Yo tengo, y eso viene, mi gran influencia es Chekhov. Y si miras la diferencia, Poe
tiene el eje central de Poe es la trama. El eje central de Henry James es manipular los pensamientos. En Chekhov, el eje central, o lo que tiene todo que escribir, es crear un estado psicológico o emocional para que los lectores se sienten en ese medio y en esas emociones de los personajes. Y para hacer eso hay que ser muy específico con los detalles del ambiente. Entonces, estoy en Colombia, entonces, además me fascina. Es una ventaja de ser extranjero, porque en vez de volverse entumecido lo mismo todos los días, yo sigo asombrado con aspectos de la vida colombiana. Y esto me da una manera particular de ver las cosas que de pronto los mismos colombianos no lo aprecian. Interesante. Ok, ¿has encontrado algo radicalmente diferente frente al tema de dinámica familiar que se puede observar en esta novela en los dos países en los que te has radicado? ¿O en las partes Pues, en los que, cuando escribí el segundo libro, se llama Cuestión de Familia, acerca de la mamá. La mamá en ese libro es bastante manipuladora, terca, inteligente y tiene buenas intenciones, pero trata, por ejemplo, si Jairo me dice a mi mamá, yo estoy estudiando Derecho, y ella, no, pero ¿por qué no estudias esta otra cosa? Y empieza a mandarte panfletos, o sea, ella, los colombianos dijeron, no, ¿cómo así? En Colombia la mamá es una sagrada. ¿Cómo puedes usarla como objeto de burla y de ironías? Y entonces sí, hay ciertas cosas en la familia que pueden ser diferentes. Además, sí, y las familias aquí en general son muy unidas, extendidas y unidas, se reúnen mucho. En Estados Unidos es familias más pequeñas y uno puede vivir en San Francisco, el otro en Nueva York. Sí, hay diferencias. Una de las particularidades que vimos en el libro ahorita que hablabas de los personajes era que el libro alterna entre diferentes tipos de narradores, primera, segunda, tercera persona. Entonces, explícanos un poquito el por qué narrar la historia de diferentes perspectivas y cómo tomaste la decisión de cuál voz o registro utilizar en cada capítulo. Sí, tiene el efecto de ver ese protagonista llamado Lou de varias maneras para tener como una mirada más complejo de él. Y con el primera persona es más fácil usar una voz coloquial. La voz, porque está hablando en primera persona, está hablando de primera mano. En tercera persona hay un poco más distancia. También se puede entrar en sus pensamientos y sus emociones, pero el mero hecho de llamarlo Lou en vez de yo
está un poco de más distancia. Y la segunda persona es intensamente, es más íntima que primera o segunda, muy íntima, porque le pone el lector ahí como si fuera el lector experimentando las cosas. Y puede ser eso es para algo muy, muy intenso y mucha tensión, y puede ser muy efectivo, pero no puedes sobreusarlo, porque después de 10, 15 páginas, no puede hacer toda una novela de eso porque hay que respirar. Claro. No puede ser tan intenso por tanto tiempo. Ok, yo he podido observar, y esto era algo que hablamos también con Jairo, que normalmente los autores tienen algún tipo de relación con los personajes. O sea, como que dejan, así sea, o se reflejan como en cierta parte por medio de ellos. Entonces, ¿qué tipo de relación tienes como un autor con cada uno de tus personajes del legado? Y sientes que hay una parte de ti en ellos que cuando los estabas escribiendo, como que te veías tú reflejado por medio de ellos en la novela. Hay una regla. Cuando escribes de uno mismo, escribe como si fuera otra persona. Y cuando escribes de otras personas, escribe como si fuera uno mismo. Entonces, obviamente uso, porque ¿qué más tenemos sino nuestras propias experiencias, cosas que otra gente nos dicen, o lo que leemos o vemos en películas? ¿Qué más hay? No, nada. Entonces, yo argumentaría que cada escritor tiene elementos autobiográficos. Pero la autobiografía, yo no me interesa escribir autobiografía, es pegándose estrictamente a los hechos. Eso es aburridor y hay que crear arte, ¿no? Entonces, usando esos elementos, hacer de coger una piedra y hacer una olla. ¿Cómo se llama? Olla. Una gema. Una gema. Una gema. Entonces, yo empiezo con cosas así, pero me gustó lo que dijo Javier Marías. Él dijo, yo siempre escribo de mis propias preocupaciones. Eso no quiere decir escribo exactamente lo que me pasó. Escribo de mis propias preocupaciones y hay que buscar la forma, de todo el arte de buscar, entonces hay que buscar ciertos incidentes, ciertas circunstancias y para mí es obligatorio tener en un cuento interacción con otros personajes, ¿no? Argumenté con un amigo escritor que él escribió un cuento y con un solo personaje. Yo dije, no hay reglas en la escritura, pero me enseñaron que no puede tener un solo personaje, porque si tienen un solo personaje es un ensayo o un poema. Entonces, y una cosa que digo a mis estudiantes, escribe de cosas que te importan a ti. Si no te importan a ti, no van a importar a nadie más. ¿Sí? Entonces, y volviendo a lo que dije, que tiene que tener un impacto emocional. Otra manera de decirlo,
conoce esas venas mágicas buscando el agua, ¿cierto? Y, es un palito. Ah, claro, claro, Ok, claro. entonces lo tiene aquí y cuando hay agua empieza, entonces usa eso, buscando un tema, y cuando ese es el tema, entonces hay que desarrollarlo como personajes para que el lector siente la misma emoción que uno. Y el libro nos narra un contraste. Tú estabas hablando de la pasión que sentía Lu. Y el libro nos habla bastante del contraste entre el amor y el sexo. Y los muestra cómo Lu se mete en ese universo de relaciones casuales, pero mientras nos habla de querer experimentar el amor. No obstante, nunca le vemos de frente al amor, incluso cuando su capacidad de tener relaciones sexuales se ve amenazada, decide entregarse a las relaciones casuales en vez de buscar una conexión más sólida y duradera. Entonces, nos hablas un poquito acerca de esa relación que Lu tiene en sus relaciones en general, con otros personajes, desde Cristina hasta Marcela y todos los otros que mencionas. Sí, se trata del anhelo, porque una vez que lo logra, no es interesante. Ojalá que todos tenemos relaciones perfectas, pero eso no hace buen cuento. Conoces la primera línea de Ana Karenina. Ujú. Todas las familias felices son iguales. Todas las familias infelices son infelices de su propia manera. Entonces, es una, su vida es frustrada y lleno de anhelo por tener el amor, tanto con las mujeres como con su propia hija, y es muy elusivo, y él trata de hacer lo correcto, pero no puede lograrlo. Sí. Hay un tema y es la crisis por la que pasa el matrimonio de Lu con Cristina. Es algo que el libro toca a fondo, profundiza, nos cuenta mucho a los lectores, pero Lu le da largas a una separación, lo que quizá agudiza los problemas de matrimonio entre ellos dos. La pregunta ahí es, ¿en qué momento se puede dar un matrimonio como perdido? Reflejado en el caso en concreto, o sea, en qué momento los personajes dijeron y como ya cayeron en cuenta que el matrimonio no tenía solución. Yo creo que la pregunta es más importante que la respuesta. ¿Sí? Porque obviamente, momento exacto, segundo exacto, hora exacto, día, año, o sea, no puede ser tan preciso. Pero en el caso de ese matrimonio era el profundo desacuerdo en tener hijos, ¿sí? El matrimonio iba bien, mientras que ninguno estaba pidiendo del otro algo que el otro no quiso hacer. Pero Cristina siempre mamaba gallo. Si ella hubiera dicho no quiero, entonces listo, separamos. Pero ella siempre mamaba gallo, pasaron 10 años y llegó un momento cuando se explotó. Y Legado es también un ensayo sobre la paternidad, de cierto modo. Incluso hasta la carátula del libro es la imagen o la sombra de Lu con su hija. Sin embargo, la relación entre los dos se ve marcada casi que por la ausencia y a veces en algunos capítulos la irresponsabilidad. Incluso una de las partes que Mariana y yo estábamos charlando que nos pareció más triste es que cuando Luz está haciendo
esa introspección sobre los errores y fracasos de su vida en el último capítulo, en Ozymandias, solo hay una mención corta sobre la hija. Entonces se podría decir que el legado marca el fracaso de la paternidad de Lu. El título de legado es irónico, porque él queda sin nada, ¿sí? Y en el tercer capítulo es la referencia donde es el vendedor de propiedades. Dice, ¿qué legado vas a dejar para tu hija? Y no le vas a dejar nada. Entonces él se asusta y se acuerda pagar toda esa plata por una bobada. y eso puede ser el legado irónico que él la deja. Pero quería poner la pregunta para el lector. ¿Qué heredamos y qué dejamos para la posteridad? Y por eso Ozymandias. Yo quería titular el libro El olvido que seremos, pero alguien ya había usado ese título. Sí, podría decir que sí. Y quería poner a mi primer libro El extranjero, pero ya está usado. Buenísimo. Bueno, buenísimo. la novela se llama Legado, escrita por Tim Keppel. Maravilloso, que esperamos disfruten tanto como nosotros. Vamos a compartir un enlace para conocer un poco más acerca del libro y que puedan adquirir su copia. Tim, fue un placer. Fue un placer. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora.